de unas medidas representativas de ese conjunto de datos. Y estas medidas representativas pueden ser la mediana, la moda, la varianza, la desviación típica, etcétera, etcétera. Entonces empecemos a desarrollar el tema. Miren, alumnos, hemos recolectado, hemos clasificado, hemos presentado, ahora nos toca la descripción, ¿qué cosa? Los datos, ¿no es cierto? La presentación de esa hemos hecho a través de una tabla de frecuencias, de unos gráficos, sin intervalos, con intervalos, barras circulares, histogramas, polígonos. Esta gráfica lo encontré recién ayer, muy bonita, lo vi interesante. Entonces tenemos ahí ahora la parte descriptiva, que son medidas de tendencia central, pero que yo los clasifico, digamos, casi similar a lo que tienen acá, ¿no? Por ejemplo, medidas de posición, de centralización, de dispersión de formas, casi igual, pero desarrollo algunos temas adicionales a lo que tenemos acá. Bien. Introducción. Es decir, repito nuevamente, el objetivo de este tema es reducir la información de datos en un valor representativo. A esa reducción o a ese valor que encontramos que representa al conjunto de datos se les conoce con el nombre de estadígrafo o estadístico. Alumnos, cuando nosotros trabajamos con datos en una muestra, nosotros vamos a poder calcular estadígrafos o estadísticos. Pero si nosotros, digamos, vamos a trabajar con una población, que también se puede trabajar con una población, siempre y cuando la población esté conformado por pocos datos y la variabilidad entre ellos no sea mucho, ¿correcto? Podemos trabajar, ¿ya? Entonces ya no se van, si yo quiero sacar un valor representativo de ese total de datos de la población, ya no se denominan estadígrafos o estadísticos, sino se denominan parámetros. Bien, los tipos de estadígrafos. Los estadígrafos, nosotros vamos a ver el estadígrafo de posición. Este estadígrafo de posición va a estar conformada por dos subgrupos. Las medidas de tendencia central y las medidas de localización. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, cuadrática y la mediana. Dentro de las medidas de localización tenemos la moda, los cuartiles, los deciles, los percentiles. Tenemos otro tipo que viene a ser de dispersión. En ella tenemos la varianza, desviación típica, coeficiente de variación. Como sé que los alumnos están investigando la asignatura de estadística, entonces uno de ellos podría preguntarme, pero profesora, yo he visto en textos que hay otros tipos de dispersión o variabilidad. Sí, es cierto, es verdad. ¿Por qué? Porque la varianza y sobre todo la desviación típica, que es la que más se utiliza, porque no toma en cuenta las unidades, en cambio la varianza toma en cuenta la unidad, pero elevada al cuadrado. Existen otras medidas de variabilidad o de dispersión, que son, por ejemplo, la que ya conocen ustedes, el rango, que es valor máximo menos valor mínimo. Viene otro que es el rango intercuartílico, que viene a ser la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. El rango semi-intercuartílico, que viene a ser el rango, el cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido entre 2. Viene también la desviación media. Pero ¿por qué empiezo yo con la varianza? Por la siguiente razón. Cuando nosotros desarrollamos la desviación media, el rango, ustedes observan que solamente utilizan los valores extremos, el máximo, el mínimo. Cuando nosotros utilizamos el rango intercuartílico, ¿no?, que es cuartil 3 menos cuartil 1, solamente trabaja con el 50% de la información. La desviación media, alumnos, es cierto que trabaja con todos los datos en relación a un promedio.
Pero como esta está representada en forma absoluta, entonces la varianza, perdón, la varianza es la forma, digamos más acogedora, vamos a llamarla así, que también intervienen todos los datos en relación a un promedio, ¿correcto? Pero, digamos, la desventaja, entre comillas, que podemos decir es que la unidad está expresada al cuadrado. Por lo tanto, la que se utiliza bastante es la desviación típica. Y luego tenemos otro estadígrafo que se llama coeficiente de variación, que es un coeficiente relativo, mientras la desviación típica son absolutas, ¿correcto? Alumnos, por favor, anoten lo que yo voy diciendo en la teoría, porque puede ser de que en la práctica venga, digamos, por ejemplo, quiero que me hagáis el 50% de los datos, de estos datos. Ustedes saben que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Por favor, vayan anotando la teoría. Luego tenemos los de concentración, bastante utilizado en la carrera de economía, bastante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la curva de Lorentz, el índice de Gini, ¿no? Y yo los he traído para mencionarlos a ustedes, para que conozcan, perdón. Y tenemos el de forma. Es decir, alumnos, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo y sobre todo hacemos nuestra gráfica, puede suceder que nuestros datos coinciden y nos den una gráfica simétrica. Sí. ¿Qué significa simétrica? Que nuestra media, mediana y moda sean iguales. Es decir, la concentración de los datos van a estar en la parte superior. ¿Correcto? En cambio, cuando nosotros hablamos de asimetría, significa que los datos pueden ser de sesgo negativo o pueden ser de sesgo positivo. Por eso acá, en cuanto al tipo de estadígrafos de forma, tenemos la simétrica y la asimétrica. Bien, estadígrafos de posición, ¿no? ¿Cuáles son aquellos estadígrafos de posición? Empecemos con las medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Tienden a ocupar posiciones centrales o intermedios entre el menor y el mayor de los datos, ¿no? Del conjunto de datos. La media aritmética. La media aritmética, que se representa por X con una barrita encima cuando se trata de datos no agrupados, y sobre todo cuando se trata para hallar la media muestral, y mu, que se representa, ¿no? Que viene a ser mu, que viene a ser la media de la población, ¿no? O media poblacional. Tiene la característica que incorpora todos los datos de la variable en su cálculo, ¿no? Eso es importante, todos los datos se incluyen para poder sacar el promedio. Además, se suele preferir en la construcción de pruebas de hipótesis en estadística inferencial, es decir, la media aritmética, ¿correcto? Y la desviación típica se utilizan full en lo que es estadística inferencial. ¿Ya? Dice que se usa normalmente en los datos de intervalo y de razón constante cuando la distribución tiene forma simétrica. También se puede utilizar para la no simétrica. Y las fórmulas que podemos nosotros tener al alcance para datos no agrupados, solamente sumo todos los datos, los divido entre n y tengo mi promedio o mi media aritmética. Tengo ahí un pequeño ejemplo. Para datos agrupados sin intervalos, miren, mi media aritmética es a la sumatoria de x de y por su respectiva frecuencia dividido entre n. Tenemos ahí un ejemplo, ¿correcto? ¿Ven? Tienes ahí el comportamiento de tu variable de x de y, la frecuencia, esta es la f de y, ¿no? El autor lo identifica con n de y, es f de y. Luego haces el producto, lo sumas entre el número total de datos y tienes tu promedio. Ojo, se van a observar la variable cómo está, o en qué unidad está representada y tienen que poner ustedes la unidad, ¿correcto? Bien. ¿No? Y hacer su interpretación. Los peces tienen un promedio de 60.1 kilogramos.
para datos agrupados con intervalos. Ahí, en vez de poner X de Y, y en vez de poner X barrita, le identificábamos con Y, ¿no? Con Y, y entonces tengo un ejemplo, son límites continuos, utilizo y calculo su valor. Media ponderada, es una media que ustedes la conocen, que siempre en su boleta, en su récord académico desaparece, ¿no? Nosotros para eso debemos conocer el peso que tiene cada evento, es decir, cuánto peso tiene el parcial, cuánto peso tiene la práctica, cuánto peso tiene el examen final. La fórmula, la que tienen acá al costado, es igual, puede ser, por ejemplo, la nota multiplicada por el examen parcial, multiplicada por el peso, dividido entre la sumatoria de todos los pesos, ¿no? Acá está un ejemplo, tenemos el examen inicial, que tiene peso 3, es una calificación decimal, ¿no? Del 0 al 10. Tenemos trabajo entregable o entregado, tiene peso 1, trabajo final 2 y 4, entonces procedo a hacer uso de mi fórmula y hacer el cálculo respectivo. Bien, ahí tienen ustedes, y lo pueden graficar, ¿no? Ahí tienen todos, examen parcial, examen, entrega de trabajo, trabajo final, examen final, y ahí tienen, ¿no?, la representación de su media ponderada. Ahora, alumnos, generalmente fácil es decir, que calculo mi media aritmética si tengo un conjunto de datos, lo sumo todo y lo divido entre el número total de datos. No, hay que también tener criterio para utilizar la fórmula correspondiente para determinados casos. Por ejemplo, en una empresa constructora, digamos grande, vamos a suponer en una empresa constructora grande, tenemos diferentes tipos de empleados. Tenemos desde la alta gerencia hasta, digamos, el personal de limpieza, ¿no?, que forma la plana de trabajadores de esa empresa constructora. Entonces, si a mí me dicen, quiero que me calcules el promedio del sueldo que ganan estos trabajadores, y lógico pensar que debo sumar todos los sueldos de la alta gerencia, que estarán por sus 20.000, sus 30.000, con un empleado de limpieza que puede estar ganando 800 mensuales o 1.200 mensuales. Entonces vamos a sacar un promedio tan elevado y vamos a decir, wow, ¿no? Mira, en esta empresa, qué bien, todos los trabajadores están ganando bien. No, en esos casos hay que dividir por submuestras, ¿correcto? Bien. La fórmula que nos permite calcular esta solamente es que si se da dos casos, pueden darse 3, 4, 5 submuestras, y esta fórmula va aumentando. Acá sería, por ejemplo, media aritmética de 3 por su respectiva frecuencia 3, y acá abajo sería F1 más F2 más F3, va agregándose, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver un ejemplo. Tienen ahí el ejemplo, cómo se hace el procedimiento, ¿correcto? Nos piden hallar el promedio del examen, ¿correcto? Este se refiere a un examen, ¿no es cierto? Y entonces lo representativo estamos obteniendo que es 10.75. Bien. Tenemos la mediana. La mediana es un estadígrafo cuya característica es que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, correspondiendo el 50% que se encuentra debajo de mi valor mediana y los otros 50% por encima de mi valor mediana. Dice, es un punto justo en la mitad de la muestra y no necesariamente tiene que coincidir con la media. Es decir, no necesariamente, pero sí puede coincidir. Hemos dicho que cuando el comportamiento de los datos sigue un comportamiento simétrico, pueden coincidir los estadígrafos media, mediana y moda. Tenemos ahí un esquema, ¿no? Los datos deben, ojo, cuando trabajamos con mediana y con localización,
nosotros tenemos que ordenar los datos. No se olviden, ordenar los datos, sea de menor a mayor o de mayor a menor. Y lo importante es ubicar el punto de posición que nos va a permitir, en este caso, calcular la mediana, y cuando ingresamos a los cuartiles, calcular los cuartiles, calcular los deciles, calcular los percentiles. Medidas para datos, mediana para datos no agrupados. ¿No? Tenemos ahí ya ordenados, tenemos nuestras observaciones o datos, estos son nuestras observaciones y datos, pero ya están ordenados, X1, X2, X3. Me tengo que fijar si esos datos son impar o si son pares. Si n es impar, utilizo esta fórmula que me indica el punto de posición. Por eso que le he puesto 2 puntos, porque en todo el libro está igual y conlleva una equivocación de parte del alumno. Esta M 2 puntos significa que me va a dar el punto de posición, no es el resultado de M. Eso lo voy a encontrar en mi serie de datos. ¿Ves? Punto de posición. En el cambio, en el otro caso, tengo, cuando se trata de un número par, tenemos acá que tenemos que hallar el punto de posición dividiendo n entre 2 más el punto de posición. A ese n más 2 le agregamos más 1, lo dividimos entre 2, me va a dar el punto de posición donde vamos a encontrar o ubicar en los datos ordenados a nuestra mediana. Tenemos un ejemplo. Esto, están ahí los datos. Están ordenados. Veo que es impar. Por lo tanto, utilizo... Acá, disculpen, esto anoche, para que me entiendan, recién lo puse, por eso que está libre los 2 puntos, también 2 puntos. Me da el punto de posición, ¿correcto? Y me sale que ese punto de posición, resolviendo, me sale que es 7 más 1 entre 2, me sale que, ¿no es cierto?, X es igual a 4. Busco acá, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, mi mediana va a ser igual a 37. ¿Correcto? A 37. ¿Ves? Acá también lo he estado, por eso quedaron los puntos. Tengo las observaciones. En este caso, los he ordenado. Veo que n es par. Utilizo las fórmulas correspondientes. ¿Estamos? Me dan el punto de posición, ¿correcto? X4 más X5, 1, 2, 3, 4, 37 más 39 entre 2. Y tengo el valor de mi mediana. Pero cuando se trata, para hallar la mediana, de tablas de frecuencias para la variable discreta, tengo ahí una tablita donde tengo mi marca de clase, mi frecuencia absoluta simple y mi frecuencia acumulada. Lo que les decía yo, mediana y los cuartiles, deciles y percentiles se trabaja con la frecuencia acumulada. Nosotros acá, lo primero que debemos hacer es hallar nuestro punto de posición. Nuestro punto de posición va a ser n entre 2, ¿correcto? Una vez que hemos fijado, acá van a haber datos, ¿no es cierto? Una vez que fijamos nuestro punto de posición, lo vamos a comparar con el anterior. Si esta es mayor, mi mediana va a ser igual a Y sub J, o sea, a esta de acá. ¿Correcto? Mi mediana va a ser igual a Y sub J. Pero si mi punto de posición es igual a mi FJ menos 1, entonces mi mediana va a ser igual a la semisuma, ¿no es cierto?, de YJ menos 1 más YJ entre 2. Por ejemplo, tenemos una tabla, la frecuencia acumulada, hallo mi punto de posición, me sale 12.5, veo mi frecuencia acumulada y ubico mi punto de posición, está entre el 10 y el 15, entonces mi clase
mi clase mediana alumnos va a ser esta de acá, donde está el 15, todo eso es mi clase mediana. Eso es importante identificarlo porque vas tú a utilizar tu límite inferior. Entonces, esto va a ser FJ menos 1 y comparamos, ¿no? Si mi punto de posición es mayor que FJ menos 1, ¿no? Entonces, mi mediana es igual a YJ. Y mi YJ es esta de acá, entonces mi media es igual a 3. Para variable continua. Para variable continua tenemos, ya con datos tabulados, tenemos la fórmula, límite inferior más tamaño o anchura, el punto de posición n medios menos FJ menos 1 entre FJ menos FJ menos 1, ¿correcto? En algunos libros lo ponen F de I, frecuencia absoluta simple, que es lo mismo. Ojo, alumno, para investigación, yo puedo también calcular mi mediana haciendo uso de mis frecuencias relativas acumuladas, ¿correcto? Les estoy dando ya los puntos que pueden venir en el examen sobre todo, ¿ya? Ojo, miren, acá yo estoy utilizando mis frecuencias absolutas acumuladas. Yo puedo también tener una fórmula donde se utilizan mis frecuencias relativas acumuladas. Tenemos un ejemplo, lo ordenamos, lo llevamos a una tabla, solución, punto de posición, me sale 212.5 en mi acumulada, lo ubico, y entonces va a estar acá entre 130 y 250, elijo como en mi clase mediana, donde está el 12, 16, miren, tengo mi FJ menos 1, esto de acá es mi FJ, FJ menos 1, FJ, aplicando la fórmula, tenemos que sale mi mediana 14.75. La mediana se puede calcular gráficamente. Para eso tengo que hacer uso de mi gráfica de ojivas. Por eso tienen que investigar ojivas. Cómo se hace, cómo se calcula la mediana, el decil, el percentil, el cuartil. Tenemos, yo les he traído acá como una idea. Tengo mi ojiva menor que. Cuando me dicen la mediana es el 50%. Por lo tanto, mi mediana va a estar comprendido acá. Si me dicen el cuartil 3, ¿correcto? El cuartil 3 es el 75%. Me voy para acá. Y ahí tengo mi cuartil 3, eso lo tienen que investigar más ustedes. Y luego tengo para variables cualitativas. Sobre todo para las ordinales, porque hemos dicho, cuando hemos elaborado nuestras tablas de distribución de frecuencias, hemos dicho que las que las variables cualitativas ordinales también tienen a las frecuencias acumuladas. En cambio, las nominales no las tienen, ¿no? Miren, tengo ahí, muchos les pueden decir a ustedes, ¿no? No, que para una variable cualitativa ordinal no se calcula nada, no se puede, sí se puede. Por ejemplo, ahí hay mi punto de posición, me ubico, esto va a ser mi clase, por lo tanto mi resultado va a ser que aprobado, ¿no? Va a salir aprobado. Mira, para una variable cualitativa, para una cualitativa ordinal. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que yo puedo calcular en una frecuencia, perdón, en una variable cualitativa nominal, como también acá en la ordinal? Yo puedo calcular mi moda. Es decir, que por ejemplo en este caso, mi moda es el de mayor frecuencia, el 15, y el 15 es aprobado. ¿Correcto? Hay que investigar, hay que leer también, estimados alumnos. Y acá viene también una parte importante de la media geométrica que se utiliza bastante en las finanzas. En el mundo bancario, o sea, en función, es decir, en finanzas, se utiliza bastante la media geométrica.
porque ahí hay que tener cuidado qué estadígrafo debemos utilizar. A veces vuelvo a repetir, aunque sea hasta el cansancio, el alumno cree o las personas creemos que ya basta que yo utilice mi media aritmética y ya tengo mi promedio. No, hay que saberlo en qué eventos hay que utilizar, digamos, cada uno de los estadígrafos. Por eso también ustedes tienen que investigar, alumnos, les estoy diciendo, investiguen cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son las propiedades de la media aritmética, cuáles son las propiedades de la mediana, o sea, de todos los estadígrafos que estamos estudiando, porque ustedes también tienen que investigar. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un dinerito, tenemos un dinero de, por decir, de 1000 soles, y lo queremos llevar a una entidad financiera, el que nos ofrecen pagarnos, y lo queremos para, por decirte, 5 años, depositarlo por 5 años, ¿correcto? Entonces, la institución financiera nos ofrece unas tasas de interés anual, ¿correcto? Diferente, o sea, variado, ¿correcto? Entonces nosotros, ¿no?, queremos saber cuánto debemos sacar al final de los 5 años. Previamente a eso yo tengo que hallar mi factor de crecimiento o mi factor de variabilidad de un año con respecto al otro, ¿correcto? Y luego utilizar el estadígrafo correcto. Si yo utilizo la media aritmética, puede ocurrir que me lleve, digamos, a pérdida, y si yo utilizo la media geométrica para ese factor de crecimiento, puede hacer que esté haciendo uso de un buen estadígrafo. Resumiendo, alumno, cuando cuando tus datos siguen una tendencia exponencial y se refieren tus datos a intereses, se les recomienda utilizar la media geométrica. Por ejemplo, nosotros podemos usar, digamos, el factor de crecimiento de la población de un determinado país, ¿correcto? Entonces, ahí, para sacar mi promedio, necesito calcular mi media geométrica. Y miren que cuando es sin agrupar es simple, la raíz cuadrada del producto de cada uno de mis datos elevado entre el número total de datos. Para mis datos agrupados, calculo primero mi logaritmo y luego el antilogaritmo de ese logaritmo y calculamos el resultado. Ahí tenemos un ejemplo, miren, está bien especificado. Y acá lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, miren, alumnos, acá es una empresa dedicada a viajes aéreos, ¿correcto? En donde nos dan los ingresos que percibe la empresa durante 5 años, ¿correcto? Entonces yo quiero ver la variación de este comportamiento. Entonces tengo ahí esa variación me da 1.10, 1.20, 0.91. Entonces yo quiero sacar mi promedio representativo, calculo mi media geométrica, me da un valor, ¿correcto? El incremento mensual promedio lo voy a conseguir 1 menos este valor obtenido, me va a salir 0.1179, y si yo lo quiero representar porcentualmente, ¿no es cierto?, acá está mal, debe ser 1.79, ¿ya? 11.79, perdón, 11.79. Y a mí me dice que si esto hubiera sido menor que el 10%, debería haber hecho ¿qué? Debería haber hecho mayor publicidad para que así mejore mis ingresos de mi empresa. Y acá tenemos para datos agrupados, miren, para datos agrupados, tenemos la fórmula, calculamos, acá se me ha ido, saco el antilogaritmo y tenemos el valor. Ahora, cuando nosotros queremos calcular velocidades, promedio de velocidad, se les recomienda la media armónica, ¿correcto? Se les recomienda la media armónica. Ahí tienen ustedes para datos no agrupados 2 formas como hacerlo. Tienen el ejemplo respectivo, ¿correcto? Para datos agrupados también tienen ahí, bien, tienen su ejemplo, miren. Y luego la media cuadrática lo he tomado, lo he copiado y lo he pegado, porque más utilizamos los otros estadígrafos. Ahí hay una explicación para que entiendan bien la media geométrica,
Y miren, vienen acá las medidas de localización que también se les llama en otros libros de posición o localización o de posición, por eso le he traído a colación. Tenemos a la moda, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Uy, está de moda tal cosa, ¿no? Está de moda porque vemos, digamos, está de moda, mira esa cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que lo están utilizando. Gran cantidad de personas lo están utilizando. Y ahí hay que traerlo a colación en estadística. La moda es eso, ¿no? Lo que más se repite, lo que más se ve. Bien, entonces, dado el ejemplo, nosotros tenemos acá alumnos solamente para poder nosotros ver si es unimodal, si es bimodal, si es multimodal, lo he ordenado. No necesitan ordenarlo. En mediana y cuartiles, deciles, percentiles sí necesitan ordenarlo. Lo he ordenado también ¿para qué? Para que me facilite identificar si hay una moda, si hay dos, si hay más de dos. Entonces he visto y me sale que solamente hay una moda, que es el 23, que es el que más se repite. Lo he graficado y miren, es verdad, solamente tiene una moda, ¿no? Acá está, una moda. Tenemos otro ejemplo, pero encontramos que hay dos modas. Miren, si es cierto, acá sube, acá también sube. Tenemos dos modas. Acá tenemos tres modas. Miren acá, está elevado, está elevado. Multimodal, porque puede haber de cuatro, o sea, multimodal. Y acá tenemos la frecuencia, pero la moda para frecuencias, para datos agrupados. Tienen ahí su tablita, tienen ahí la solución al problema. Y para datos no agrupados. Esto es interesante. Miren, alumnos, yo he estado siempre, desarrollaba los años anteriores, no desarrollaba lo que eran los cuartiles, los deciles, percentiles para variables, para datos no agrupados. Soy honesta, no desarrollaba de frente, yo me iba y siempre me iba a lo que es tablas en tablas, no ya agrupadas. Pero lo he traído a colación porque es bueno también saber y conocer, ¿no? Bien, cuando yo hablo de cuartil, cuando yo hablo de decil, cuando hablo de mediana, cuando hablo de percentil, es en resumen lo siguiente. A ver, alumnos, si yo tengo un intervalo del 0% a 100% y dentro de ese intervalo tengo un conjunto de datos, si yo a ese conjunto de datos lo divido en dos partes iguales, ¿correcto? Si lo divido en dos partes iguales, voy a tener a mi mediana. Quiere decir que mi mediana va a estar en el punto medio y el 50% de los datos van a estar por debajo de ese mi valor mediana y los otros 50% van a estar por encima de ese valor mediana. Pero ahora, si yo tengo la misma cantidad de datos, 0% hasta 100%, y lo divido en cuatro partes iguales, me va a originar mis cuartiles. Cada cuartil o cada división que se han dividido en cuatro, cada parte va a valer 25%. ¿Correcto? Va a valer 25%. Entonces, cuando yo quiero hacer o allá, y esa división en cuatro partes iguales me va a dar origen a tres tipos de cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. El cuartil 1, el 25% de los datos van a estar por debajo del valor del cuartil 1 y el 75% va a estar por encima del valor del cuartil 1. Cuando yo me ubico en el cuartil 2, no es otra cosa que igual que la mediana. Es decir, 50% hacia abajo, 50% hacia arriba. Cuando voy a hallar mi cuartil 3, ¿correcto? El 75% de los datos van a estar debajo de mi valor, cuartil 3, y por encima de ellas va a estar el resto. Bien, por lo tanto, cuando se trata de datos no agrupados,
Lo primero que yo debo hacer, alumnos, es ordenar mis datos, luego hallar el punto de posición de esos datos. Y acá también hay que tener en cuenta si es par o si es impar. A ver, vamos a ver. Para hallar el punto de posición, para mi cuartil 1 es n más 1 entre 4. Si el resultado es entero, ¿correcto? Yo voy a ubicar el punto de posición hallada en ese conjunto de datos. Pero si el resultado es decimal, ¿correcto? Si el resultado es decimal, tengo que hacer cierto ajuste. Veamos en el siguiente ejemplo. Tenemos, mira, un conjunto de observaciones, también se les llama observaciones, donde están desordenadas, las vamos a ordenar. Veo que n vale, es 11, tengo 11 datos. Voy a calcular mi punto de posición utilizando la fórmula del subíndice, porque este es un subíndice de x, ¿correcto? Y me sale que x3 es igual a 3, ¿correcto? Es igual a 3. Entonces, ¿qué hago? Busco acá. 1, 2, 3. Por lo tanto, mi cuartil 1 es igual a 7. Este es el punto de posición, que va a ser igual a 7. Bien, ¿qué pasa si yo tengo otra serie de datos? Los he ordenado, pero n es par. Para hallar mi punto de posición, ¿no? Utilizo la fórmula y me sale decimal. Entonces, ¿qué significa? Ese 3 es el punto de posición. Voy acá. 1, 2, 3. Ya tengo mi 7. Pero a eso tengo que agregarlo lo siguiente. ¿Qué hago? Nosotros vamos, mira, acá tengo 7 más. Voy a restar el que sigue menos 7 y le voy a multiplicar por 0.25, que es la parte decimal que tengo. Y me va a salir 0.5. Lo sumo y ahí tengo mi cuartil 1. ¿Correcto? Ahí tengo mi cuartil 1. Ya les he dicho, para el cuartil 2 es igual que la mediana. Para el cuartil 3, mi punto de posición lo voy a hacer con esta forma. Al 3 por n más 1 entre 4. Igual. Hay que ordenar los datos. Vamos a tomar el ejemplo 1. Tenemos los datos, n es 11, ubico mi punto de posición con la fórmula, me sale que mi x de 3 es igual a 9. ¿Correcto? ¿Ya? Es igual a 9. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, mi resultado va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi cuartil 3. De igual forma, ¿qué pasa si me sale que n es par y me sale decimal? Se procede igual que la anterior. Un ratito. Bien. Para hallar mi decil, de igual forma, para datos no agrupados, tengo esa fórmula y que multiplica a n más 1 dividido entre 10. Nosotros tenemos ahí un conjunto de datos y me piden hallar el decil 2. ¿Qué valor va a asumir i? Cuando a ti te piden el decil 2, i va a ser 2. Cuando te piden hallar el decil 6, i va a ser 6. Bien, miren, acá le he traído algo más completo. Tengo mi conjunto de datos, me piden calcular el decil 1, es decir, mi x de 1 vale 110, mi x de 2, 120, mi x de 3, 125, mi otro x de 4 también es 125 y así sucesivamente.
No es que tengo un 125 y tomo uno, no. Tomas los dos. Una vez que está ordenado, ubicas tu punto de posición, ¿correcto? Y te sale 2.2. Entonces va a ser el 2, 120, al cual tienes que hacer la diferencia, ¿correcto? Y luego sumarlo y te va a salir tu decil 2, que es igual a 121. Por lo tanto, si quieres interpretarlo, dices, de los 10 pacientes, el 20% de ellos tiene presiones arteriales sistólicas menores a 121 medidas en milímetros de HG. Miren, alumnos, qué tan el rol que juegan los puntos de posición. Y para hallar el percentil, igual ya no se divide entre 10 sino entre 100, y quiero el percentil 98 y va a valer 98. Ahora, la característica, alumnos, del decil es que al conjunto de datos lo va a dividir. Si yo tengo un conjunto de datos del 0% al 100%, a ese conjunto de datos lo va a dividir en 10 partes iguales. Cada parte va a ser igual al 10%. Por lo tanto, voy a tener el decil 1, el decil 2, hasta el decil 9. No hay decil 10, hasta el decil 9. ¿Correcto? Bien. Entonces, tengo mi ejemplo, creo que es del ejemplo 5. Hallo mi punto de posición, me sale 5.50, ¿correcto? Que es el 5, es el 130. Luego, como me sale decimal, hago la diferencia y calculo por los decimales. Me sale que percentil 50 es igual a 135. Igualmente, ¿no? Ahí va la interpretación. Ahí va la interpretación. Ahora, alumnos, cuando ustedes hacen, representan gráficamente con 0% a 100%, utilizan el mismo intervalo para su mediana, para su decil, ¿correcto? Dentro de sus, para su cuartil, dentro de sus cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, utilizan el mismo intervalo del 0% a 100% para sus deciles y para sus percentiles, alumnos, ustedes van a conseguir de que, por ejemplo, que la mediana es igual al cuartil 2, es igual al decil 5, es igual al percentil 50. De igual forma, ustedes pueden sacar otras relaciones, porque en el examen yo les puedo poner, ¿no? El percentil es igual, 50 es igual a tanto. Por ahí, que me hallen ustedes el cuartil 2, ya lo calculan, ya saben que es igual y ponen el resultado. Bien. Y acá viene para datos agrupados, ¿no? Lo que les he explicado. Este es para datos agrupados, límite inferior. Esto es C, ¿ya? C, tamaño y anchura de clase. Esto es K, ¿correcto? Porque este es genérico, ¿no? El K va a representar si es cuartil 1, si es el cuartil 2, si es el cuartil 3. N cuartos, FJ, tienen ahí la fórmula. Tienen ahí un ejemplo, miren, para hallar el cuartil 1, para hallar el cuartil 2, para hallar el cuartil 3, con sus respectivas interpretaciones. Lo importante es saber fijar, por ejemplo, si el cuartil 1, el punto de posición, me ha salido 13.75, entonces el 13.75 está comprendido entre el 9 y el 16. ¿Correcto? Entre el 9 y el 16. ¿Correcto? Por lo tanto, mi clase cuartil 1 va a ser todo esto. ¿Correcto? Va a ser todo eso. Bien, ahí tenemos, ¿correcto? Tenemos ahí el punto de posición. Acá, a ver, el cuartil 1, me sale 13, el cuartil 2,
27, 27.5, 27.5, está completo. Acá debe ser 27.5 y alumnos 27.5 y acá viene a ser del cuartil 3. Acá debe ser 27.5. Hay un error. Y miren, ahí tienen ustedes las fórmulas. Ahora, si hablamos de deciles, al 10% tienen la fórmula. Acá sí yo lo hice esta fórmula. No le he copiado y pegado, ahí está la C con las variables que ustedes conocen, FJ-1, tienen un ejemplo, tienen la interpretación del mismo. Bien, y cuando se trata de los percentiles, de igual forma, miren, tienen para poder calcular. Bien, creo que ahí terminamos las clases. Estaba previsto para hoy día hacerles que desarrollen unos problemas, pero ya el tiempo creo no me va a alcanzar. O sí les voy a mandar. Es referente a este tema. ¿Está bien? Bien. Alumnos. Un momento. Alumnos, les estaba diciendo que había preparado para que